Hola, ahora. Era yo. Lo había colocado mal. Bueno. Voy a encender esto. Bien, hoy vamos a seguir con la serie de Efesios. Es la tercera semana seguida y eso es una bendición porque nos permite seguir mejor el hilo. Antes de empezar, algunos sabéis que he estado con problemas de salud las últimas 2 semanas y si os cuento esto es por 2 razones. La primera, porque teníamos un plan B. Jonathan no quería que lo contara, pero Jonathan se había preparado otra predicación para hoy. Y cuando Mercedes me pidió la predicación, le digo, bueno, te doy la mía, pero no sé si va a ser la que se va a hacer hoy, porque estábamos así, a ver qué pasaba, a ver cómo me levantaba hoy. Si digo esto es porque quiero que tengáis en consideración el amor del Señor, que en este día teníamos 2 ministerios de la palabra, 2 predicaciones preparadas del Señor para poder compartir hoy. Y eso es un privilegio para la iglesia, eso no es algo que ocurra comúnmente en las iglesias. Es para que como iglesia consideréis que hay hermanos que están dispuestos, preparados y que el Señor nos ama de tal manera para poder sí o sí tener hoy la administración de la palabra. Y en segundo lugar también lo cuento porque si en algún momento veis que hago algún espasmo, no es el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? No me he cambiado de denominación ni nada parecido, y si en algún momento no se entienden las palabras, pues será por la medicación, no estaré hablando en lenguas, ¿de acuerdo? Bromas aparte, es un privilegio el poder llegar, el poder compartir la palabra. Ha sido un poco complicado porque no podía sentarme, tenía que estar tumbado, así que era un poquito difícil ponerse a escribir, pero finalmente, por la misericordia del Señor, podemos hoy venir aquí, poder compartir la palabra y espero que yo no sea de impedimento para que esto sea posible. Como decía, vamos a seguir en la serie de Efesios y vamos a empezar un nuevo capítulo, el capítulo 5. La semana pasada acabamos el capítulo 4, hoy vamos a empezar el capítulo 5, pero sin embargo no vamos a cambiar de temática porque Pablo va a seguir hablando acerca del mismo tema que estuvimos viendo la última semana en el capítulo anterior. Seguramente estos 2 capítulos estaban juntos, era una carta, ¿verdad? Así que tiene continuidad y Pablo va a seguir desarrollando lo que empezamos a ver la semana pasada, de qué manera deberíamos vivir como hijos de Dios si verdaderamente hemos conocido a Cristo, desechando la antigua manera de vivir, desechando las cosas del viejo hombre, despojándonos de todo aquello que tiene que ver con el viejo hombre. Así que hoy vamos a seguir tratando el mismo tema. ¿Cómo debemos vivir en contraste con el mundo? ¿Cómo el creyente en su vida debe tener gozo? ¿Cómo el creyente debe alejarse de las cosas que corresponden a cuando estábamos en tinieblas? Pablo va a volver a remarcar en estos primeros versículos del capítulo 5 cómo debemos vivir en contraste con el mundo, porque hemos sido apartados del mundo. Y el motivo es porque más adelante, a partir de la mitad del capítulo 5 en adelante, que no vamos a ver hoy, veremos las próximas semanas, la carta va a empezar a exhortar de una forma más particular y más concreta. Va a empezar a exhortar a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los padres, a los siervos. Así que antes de llegar a ese punto, primero tenemos que entender cuál es la posición que nos corresponde como hijos de Dios y que examinemos a la luz de la palabra y a la luz de la voluntad del Señor nuestro propio corazón, para que podamos ser verdaderamente hijos de Dios en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras relaciones, en la manera que caminamos en nuestra vida cotidiana, de manera que en nuestro día a día glorifiquemos a Dios en todo aquello que hagamos. Así que vamos a Efesios, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Es un texto bastante amplio. Efesios 5, del 1 al 20. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombren entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe,
con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado, gracias por traer tu palabra, gracias por poder escudriñar en ella, gracias por poder meditar en ella. Te pido, Señor, que tu palabra enviada a nuestros corazones, Señor, no vuelva de vacío. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu el que sople sobre nuestros corazones para que traiga vida, para que nos confronte, para que traiga alimento, para que nos anime y que sea de vuelta a ti como una ofrenda de olor fragante. Señor, bendícenos en este día. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bien, si habéis seguido el texto, si lo habéis leído ahora conmigo, Pablo, si os habéis fijado, empieza este capítulo con dos imperativos. El primero es ser, y el segundo imperativo es andar. Ser imitadores de Dios como hijos amados, y en segundo lugar, que andemos en amor, tomando el ejemplo del mismo Cristo que nos amó, que se entregó a sí mismo por nosotros, y eso fue una ofrenda y un sacrificio agradable al Padre. Pablo no está haciendo una petición a la iglesia de Éfeso y ahora a nosotros mismos, sino que son mandatos. ¿Qué es lo que dice Pablo que hay que hacer para obedecer todo aquello que hemos visto que ha estado exponiendo hasta ahora desde el capítulo 4? Pues lo expone de forma clara y sencilla: ser imitadores de Dios y andar en amor como Cristo. Y además son imperativos continuos. Eso quiere decir que son instrucciones para seguir durante toda la vida como creyentes. No sé si se oye. Se ha perdido. ¿Sí? ¿Ahora? Vale. Una preocupación menos. Ahora no tengo que pensar qué hacer con mis manos. Tengo el micro. Bueno, como decía, Pablo está dando dos instrucciones, dos mandatos. Son dos imperativos y son dos imperativos continuos. Eso quiere decir que nos está indicando a cómo vivir de forma continuada como creyentes, siempre, en toda nuestra vida. Es tener una perspectiva de vida de cómo conducirnos delante del Señor siempre, en cualquier situación. Así que realmente la enseñanza de hoy es sencilla. Y de hecho podríamos acabar aquí. La exhortación: sé imitador de Dios y camina en amor como Cristo siempre. Y ya está. Yo podría bajarme y todos a obedecer. Porque eso es lo que nos está enseñando la palabra de hoy. Pero la verdad es que es muy fácil de decir, pero sin embargo es difícil de cumplir, ¿verdad? O aparentemente complicado, ¿verdad? Os voy a contar una anécdota que pasó hace 2 semanas, más o menos. Es una anécdota de mis hijos paseando por el campo. Siempre son igual las anécdotas que explico, pero es que cada día damos un paseo, entonces es donde surgen las anécdotas. En este caso, fuimos a pasear con mi hijo, que ya se está riendo, mediano, Sergi, y el pequeño, Josep, y estábamos paseando. Y si paseáis por el campo, seguramente habréis visto que por esta época, durante el verano, al atardecer, de vez en cuando aparecen unas nubes de insectos, que son hormigas voladoras, muchas, todas a la vez, y durante todo el camino no te las quitas de encima, y todas las hormigas de todos los hormigueros se ponen de acuerdo para salir volando y hacer una especie de remolinos. No sé si lo habéis visto alguna vez. Si no sabéis lo que es, así es como se forman hormigas reina, que luego pondrán huevos y crearán un nuevo hormiguero. Esa es la manera que tienen. Y se ponen de acuerdo porque son las condiciones óptimas de calor y de humedad para poder hacer esa tarea de escarbar
y poner los huevos y crear un hormiguero. No tiene nada que ver con la predicación, pero si no sabíais el por qué, este es el motivo. Así que empezamos a pasear y estaba todo lleno de nubes, de insectos que se te ponen por la cara, por todas partes, muy molesto para caminar, porque durante todo el camino no te las quitas de encima. Pero es algo que muy común, que cada año nos lo encontramos varias veces, que estamos acostumbrados y bueno, tienes que apartarlas y quitártelas de la ropa y ya está. Entonces mi hijo Sergi, que por eso se reía, empezó a correr y a saltar y a hacer una serie de aspavientos y gritos y no paraba durante todo el camino. Entonces el pequeño pues le siguió y lo mismo, y los dos ahí saltando y gritando y intentando esquivarlas. Claro, llegó un momento que dije, Sergi, ya está, dije, pro, era constante, ¿no? Y entonces me dice, es que me da mucho asco. Y claro, yo me quedé aquí parado, me quedé extrañado porque desde que camina, que damos estos paseos y por lo tanto cada año nos hemos encontrado en esta situación varias veces durante el verano, al atardecer. ¿Cómo es posible que ahora le dé asco? Y le pregunté, le digo, oye Sergi, ¿cómo es posible que ahora de repente te dé asco estos insectos? Y hasta ahora nunca te habías comportado así. Y la respuesta pues me sorprendió, porque lo que me explicó es que desde pequeñito hasta ahora él quería ser como yo. Así que lo que hacía era imitarme. Así como yo iba caminando y no me inmutaba y apartaba pues cuando tenía que apartar alguna y ya está, pues él hacía lo mismo. Pero él estaba fingiendo, estaba imitándome y ahora, que ya tiene 11 años, pues dijo que ya está, ya ni aprobó. Entonces salió la realidad, le dan mucho asco. ¿De acuerdo? Luego volveré a esta anécdota, por el momento la dejo aquí. Si cuento esto es porque lo que Pablo nos está pidiendo aquí es precisamente que seamos imitadores de Dios, de la misma manera que mi hijo durante años había sido imitador mío. Por lo general los hijos imitan a los padres, son como esponjas, ¿verdad? Se fijan en todo y imitan aquello que ven. Y cuanto más amados se sienten, más quieren parecerse a sus padres, al menos de niños. De adolescentes no lo sé, ya os lo contaré, pero de niños es así. Nosotros como hijos amados también queremos ser imitadores de Dios, ¿verdad? No puedo imaginar ningún hijo de Dios que no quiera imitar a su Padre Celestial. El problema es que, como le ocurrió a mi hijo, en ocasiones, en algún momento, podemos dejar de hacerlo. En algún momento podemos no vernos no capaces de imitar a nuestro Padre y dejar de hacerlo. Quizás pueden ser por las circunstancias, no lo sé. Pero ciertamente en ocasiones dejamos de ser imitadores de nuestro Padre. Si volvemos al texto, después de estos dos imperativos, de ser imitadores y de andar en amor como Cristo, los siguientes versículos que tenemos del 3 al 6, lo que vamos a encontrar aquí es otro ejemplo que Pablo va a poner. Pero el ejemplo que va a poner Pablo es en sentido negativo, es decir, es lo opuesto a ser imitadores de Dios. Pablo va a poner este contraste, este ejemplo negativo para buscar ese contraste entre lo que es ser imitador de Dios y lo que es no ser imitador de Dios. Y en el versículo 3 nos da 3 características negativas: fornicación, inmundicia y avaricia. Son ejemplos tan negativos, tan graves, tan peligrosos que ni tan solo nos dice que deben nombrarse. En otras cartas, como en 1 Corintios 6, Pablo nos insta a huir, a salir corriendo de ellos. Así de peligrosos son. Y luego en el siguiente versículo, en el 4, nos da 3 ejemplos más. De nuevo, palabras deshonestas, necedades y truhanerías. Así que alguien puede pensar al leer esta carta, estos 2 versículos, que Pablo está elaborando una especie de lista de acciones negativas que nos desacreditarían como hijos de Dios. Si fuéramos legalistas lo veríamos de esta manera: una lista de cosas que no podemos hacer y una lista de cosas que sí que podemos hacer. Pero Dios no funciona de esa manera. No es la manera en la que Dios nos habla. Si prestamos más atención al texto, nos podemos dar cuenta que los 3 primeros ejemplos, lo que podríamos decir es que no son bien acciones, sino que son más bien condiciones internas de nuestro corazón. Así que podemos entender que el versículo 3 nos está hablando de una condición de nuestro propio corazón. Y los 3 ejemplos siguientes son más bien acciones y no condiciones del corazón. Así que la condición del corazón del versículo 3 nos llevaría a las acciones externas del versículo 4.
Así que me voy a centrar en las 3 condiciones internas del corazón, que son las que luego dan acciones externas pecaminosas, como vemos aquí. La primera, fornicación, tiene un claro contenido sexual. En el original significa prostitución o inmoralidad sexual. La segunda condición del corazón, inmundicia, tiene el significado de podredumbre y es la misma palabra que, por ejemplo, Jesús utiliza en Mateo 23, 27, que en ese texto, si recordáis, él está hablando a los escribas y a los fariseos y les está diciendo que ellos son como sepulcros blanqueados, es decir, por fuera, muy blancos, muy limpios, pero por dentro están llenos de podredumbre. Y él utiliza precisamente la misma palabra que tenemos aquí, inmundicia. Y el tercer término es avaricia, que significa codicia, desear algo que no nos pertenece, está muy relacionado con la envidia. Además, estas 3 condiciones internas del corazón que Pablo nos habla aquí están muy estrechamente relacionadas entre sí. En este texto que he leído no lo podemos ver esa relación, pero sí que lo podemos ver en el texto que vimos la semana pasada, precisamente. Pablo ya ha hablado de ello. En el capítulo 4, podéis tirar atrás, versículo 19. Podemos ver cómo esas condiciones internas del corazón se relacionan entre sí de forma externa. En el versículo 19 vimos la semana pasada que Dios había entregado a aquellos que no conocen a Dios a una dureza de corazón y a tener el entendimiento entenebrecido. Habían perdido la sensibilidad para entender lo que es correcto y lo que está bien y lo que está mal, perdón. Y vimos que esa era la situación en la que estaba nuestra sociedad, con aquel ejemplo que nos puso Jonathan del Dragon Khan, si recordáis, que cada vez la gente necesita más y más y más. Eso es lo que ocurre, lo que nos describe aquí en este versículo 19. Lo voy a leer de nuevo, dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. De nuevo tenemos 3 palabras: lascivia, avidez, impureza. La primera, lascivia, de nuevo va a tener un contenido claramente sexual, una connotación sexual, de impureza sexual, inmoralidad, mejor dicho, sexual. Es una consecuencia de la condición interna de la fornicación en el corazón. Después tenemos la palabra que aquí se traduce como avidez, pero si miráis la palabra original, realmente la palabra que utiliza aquí y que traduce como avidez es exactamente la misma palabra que tenemos en el capítulo 5 que acabamos de leer, que se traduce por codicia. Estamos hablando de la misma palabra o avaricia. Y por último tenemos la palabra impureza, que es un sinónimo de inmundicia. Así que en este versículo volvemos a tener las mismas palabras que hemos leído en el capítulo 5. Pero lo interesante es que aquí vemos de qué forma se relacionan entre ella. Parafraseando lo que está diciendo el versículo 19 del capítulo 4 sería de la siguiente manera, utilizando las palabras del capítulo 5. Dice: estos se entregaron a la fornicación para cometer con codicia todo tipo de inmundicia. Lo vuelvo a leer. Estos se entregaron a la fornicación para cometer con codicia todo tipo de inmundicia. 3 condiciones internas del corazón que nos llevan a cometer actos externos que se relacionan entre sí, que se potencian entre sí, se retroalimentan. Y por eso el mandato es a alejarse de ellas, a ni tan solo hablar de ellas. A mi hijo pequeño, ahora le toca a Josep y va a ser paseando, es en la bañera. Los niños pequeños sabéis que les gusta jugar en la bañera y a él también le encanta jugar en la bañera, pero es un problema cuando lo bañamos porque luego no quiere salir. Así que es una pelea. Y hace unos meses, cuando era más pequeñito, yo tenía un truco infalible, rapidísimo, que ni siquiera tenía que sacarlo de la bañera porque él mismo literalmente saltaba fuera de la bañera. Entonces, cuando yo veía que mi mujer estaba luchando, discutiendo, porque tienes que discutir con él, con 2 añitos ya tenías que discutir y argumentar y demás. Entonces llegaba y sacaba el tapón de la bañera. Entonces, cuando sacaba el tapón de la bañera se formaba un remolino y a él le entraba el pánico, porque creía que el remolino le iba a atrapar y le iba a succionar, así que saltaba fuera de la bañera. Una vez lo hizo Sergi, así sin pensar, y se tiró fuera de la bañera. Y se dio un golpe, porque le entraba el pánico. Así es como actúa la fornicación, la impureza y la codicia. Forman un remolino que te puede atrapar, que te puede retener, te puede absorber. ¿Cómo poder salir de ahí si te ves atrapado?
Pues de la misma manera que mi hijo salía de la bañera, desnudo, sin nada que aportar a Dios y saltando a los brazos de tu Padre para que te proteja, para que te guarde, para que te saque de ahí. Dicho de una forma más teológica, buscando la santificación en los brazos de nuestro Padre, es decir, ser apartados por Dios y para Dios. Esta condición del corazón que vemos en estos primeros versículos que nos expone Pablo es lo opuesto a la santidad. Y lo vemos en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Vemos los contrarios, santificación y fornicación. Y sigue diciendo en el versículo 7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Otra vez contrarios, inmundicia y fornicación es contrario a santificación. Pablo no nos está hablando aquí de actos puntuales, no nos está hablando de pecados puntuales, sino que nos está hablando de algo que domina el corazón, que domina el pensamiento, que domina nuestras acciones, que domina todo nuestro cuerpo. Ese es el remolino que nos atrapa, que no podemos salir, que es difícil escapar si eres arrastrado hacia él. Es lo que vemos en Efesios 4:19. Cuando somos atrapados de esta manera, cuando nuestro corazón es atrapado de esta manera, la Biblia le pone nombre a ello. La Biblia le llama idolatría. La idolatría es llevar una vida de servidumbre a algo o a alguien. Y en este caso es una vida de servidumbre a aquello que precisamente es contrario a Dios, a su voluntad, a cómo es Él, a su carácter. El versículo 5 del texto nos muestra claramente que estas acciones están apuntando a una idolatría. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie puede servir a dos señores. Por lo tanto, estos no van a tener herencia en el reino de Cristo y del Padre porque no son hijos amados. Por lo tanto, tampoco van a ser imitadores de Dios. Estos son los que Pablo les llama un poco más adelante en el versículo 6, hijos de desobediencia. Y es sobre estos que nos dice que va a caer toda la ira de Dios. La semana pasada, en el capítulo 4, también nos advertía lo mismo Pablo. Son aquellos que no atesoran tesoros en el cielo. Son aquellos que, por tanto, están atesorando ira para el día de la ira de Dios. Así que el llamado de Pablo para los creyentes es a dejar completamente atrás esos ídolos que antes servíamos, cuando estábamos en tinieblas. Fijaros, versículo 8. Estábamos en tinieblas. Es incorrecto, no dice eso el texto. El texto dice cuando éramos tinieblas, no cuando estábamos. Nuestra realidad era que estábamos en tinieblas, pero es que además nosotros mismos éramos tinieblas, como nos dice el versículo 8. Esa era nuestra condición antes de conocer al Señor. Dice Colosenses 1:13 que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso quiere decir que las tinieblas tenían poder y autoridad sobre nosotros. La idolatría de la fornicación, la avaricia y la inmundicia tenían poder y autoridad sobre nosotros. Verdaderamente eran nuestros ídolos, les servíamos, eran nuestros señores. Tal era esa autoridad que había sobre nosotros que Pablo lo expresa así: nosotros éramos tinieblas. En Hechos 26, Pablo está relatando su conversión delante de Agripa y él le está explicando a Agripa que él fue llamado, que Pablo fue llamado y que fue enviado a los gentiles para que se convirtieran de las tinieblas a la luz. Y aquí traza un paralelismo interesante porque dice para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Traza un paralelismo entre las tinieblas y la potestad de Satanás y luz y Dios. Así que si antes estábamos sometidos a esas tinieblas, si las tinieblas tenían poder sobre nosotros, lo que realmente quiere decir que Satanás, antes de conocer a Dios, tenía poder y tenía autoridad sobre nosotros. Esa es la situación del hombre que no conoce a Dios. Pero para los que hemos sido rescatados, ya no hay más autoridad sobre nosotros. Las tinieblas no tienen autoridad sobre nosotros. Satanás tampoco tiene autoridad sobre nosotros. Hemos sido trasladados como hijos amados al reino de luz y ahora somos luz en el Señor. Versículo 8, mas ahora sois luz
en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. No andemos como si las tinieblas o Satanás aún tuvieran algún poder sobre nosotros, porque no tienen ninguno. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, como hijos de luz, apartándonos de aquello que antes, en algún tiempo, sí que tuvo poder sobre nosotros, pero ya no. En 1 de Tesalonicenses 4:8 nos dice, nos alerta, que el que no se aparta de estas cosas que nos está hablando aquí Pablo, está rechazando a Dios mismo. No apartarte de estas cosas es rechazar a Dios. Así de importante es tener en consideración esta manera de vivir para el creyente. Hasta aquí hemos visto lo que significa no ser imitador de Dios. Pablo empieza con esta enseñanza en negativo para poner en contraste lo que sí es ser imitador de Dios. Entonces, ¿cómo debemos responder como hijos amados que desean imitar a su Padre? Si os fijáis en el versículo 4, la respuesta correcta como hijos amados a esta triada pecaminosa es a responder con acciones de gracias. Y en el versículo 10 nos dice comprobando lo que es agradable al Señor. Es interesante que a la fornicación, la avaricia y la inmundicia que pueda haber en el corazón, de alguna manera ese antídoto sea tener una actitud de acción de gracias. El motivo es porque lo que hay detrás de este pecado no es una falta de contentamiento con aquello que el Señor nos ha dado. O mejor dicho, es una falta de contentamiento con aquello que el Señor, en su voluntad, no nos ha dado. De esa falta de contentamiento sale la codicia, desear lo que no tenemos, y vamos acumulando inmundicia en nuestro corazón. Lo que vamos acumulando en nuestro corazón es rechazo a la voluntad del Señor. En el principio, Adán codició lo que no tenía, y aquí seguimos nosotros, codiciando lo que el Señor ha considerado que no debemos tener. Tener contentamiento y ser agradecidos, versículo 4, y buscar lo que agrada al Señor, versículo 10. Ese es el principio para ser imitadores de Dios como hijos amados. De lo contrario, estaremos dando paso a las obras de las tinieblas, versículo 11. Las obras infructuosas de las tinieblas. No hay ningún fruto, no vas a obtener absolutamente nada en ellas, nada de provecho. El pecado no es solo infringir la ley de Dios, sino que el pecado es también no estar conforme a su ley o no estar conforme a su voluntad, aunque la cumplas. Pero si no estás conforme, estás también pecando. En contraposición a las obras infructuosas de las tinieblas que no traen ningún fruto, tenemos en el versículo 9 ese contraste con el fruto del Espíritu. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Otra vez, otra triada, pero en este caso en sentido positivo, bondad, justicia y verdad. Ser imitadores de Dios significa ser buenos, justos y verdaderos. Pero alguien puede pensar, bueno, yo soy bueno, justo y verdadero. De hecho, siendo honestos, podemos pensar que cualquier hombre, sea bueno o sea malo, conozca a Dios o no conozca a Dios, puede hacer obras buenas, puede hacer obras justas y puede decir la verdad. Si digo esto es porque nos debemos dar cuenta que Pablo no está hablando de acciones externas. De nuevo, Pablo está apuntando otra vez al corazón, está hablando de una condición interna del corazón, un corazón bueno, un corazón justo y un corazón verdadero. Y eso es lo que nos va a llevar a acciones externas, como por ejemplo ser agradecidos o discernir cuál es la voluntad del Señor, como nos dice el texto. Así que somos llamados a ser imitadores de Dios en su carácter bueno, en su carácter justo y en su carácter verdadero, y que por medio de ese espíritu nuestro corazón sea renovado conforme al corazón de nuestro Padre. Y ahora vuelvo al ejemplo del principio, al de mi hijo, al de Sergi, cuando íbamos paseando por el campo con aquella nube de insectos y aquella actitud que él había tenido de repente y que me sorprendió. Él había sido imitador mío a la perfección. De tal manera que yo, pues hace 2 semanas, no entendía el por qué ahora de repente reaccionaba de esa manera. ¿Qué es lo que había cambiado entonces? La pregunta sería, mejor hecha sería, ¿qué es lo que no ha cambiado en él? Él lo que estaba imitando era mi comportamiento. Él estaba imitando mis expresiones, mi actitud.
Es decir, él está imitando la parte exterior, lo que él veía. Si él hubiera imitado mi forma de ver, mi forma de entender la situación, es decir, lo que hay en el interior, quizás ese miedo hubiera sido vencido, de dentro hacia afuera. Pero como él se centró en la parte exterior, de fuera hacia adentro, no hay cambios. Eso también nos ocurre a nosotros muy a menudo. Empezamos a imitar expresiones, palabras, formas de hablar, formas de actuar, maneras de comportarnos en ciertas situaciones. Sabemos cómo comportarnos en la iglesia, ¿verdad? Pero a veces no sabemos comportarnos en casa. Si lo bueno que imitamos es externo, va a tener fecha de caducidad. No va a durar. Nuestras palabras, nuestra conducta, por mucho que nos esforcemos, no van a cambiar nuestro corazón. Así no vamos a ser imitadores de Dios. Si el cambio no va de dentro hacia afuera, no vamos a ser imitadores de Dios jamás. Si de lo que nos preocupamos es de imitar en lo exterior, Dios mismo se va a encargar de que eso no dure mucho tiempo. Porque eso no es algo que sea bueno, eso no es algo que sea justo y ni mucho menos va a ser algo verdadero. Si es así, si estás viviendo de esta manera, Dios mismo te va a poner bajo presión. Tarde o temprano va a sacar a la luz lo que verdaderamente hay en tu corazón. Dicho de otra manera, dicho con las mismas palabras que Pablo utiliza aquí, versículo 13. Cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Si recordáis, este capítulo empezaba con dos imperativos: ser imitadores de Dios como hijos amados y, en segundo lugar, caminar en amor del mismo modo que Cristo lo hizo. Si pasamos a cómo caminar en amor del mismo modo que Cristo lo hizo, la realidad es que es absolutamente imposible ser imitador de Dios si no camináis en amor como Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Cristo es la luz que lo manifiesta todo. El que le sigue no andará en tinieblas jamás, Juan 8:15. Son dos verdades indivisibles: caminar como Cristo y ser imitadores de Dios. No las puedes separar, no puedes cumplir una y la otra no. Siempre van juntas de la mano. Teniendo en cuenta esto, Pablo nos llama ahora a prestar atención a cómo caminamos. A partir del versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vuelve Pablo a utilizar contrastes: sabios, necios, entendidos, insensatos. Ahora bien, Pablo nos está llamando a caminar en amor como Cristo, y ahora nos está hablando de caminar de forma sabia. ¿Qué tiene que ver andar en amor como Cristo y andar sabiamente? ¿Qué relación tiene ese amor en el que debemos caminar y además andar en sabiduría? La respuesta es que es imposible andar siendo insensato o necio y hacerlo en amor como Cristo. Dicho de otra forma, es imposible andar en amor como Cristo y no hacerlo de una forma sabia, aprovechando bien el tiempo, entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Porque el amor de Cristo no se basa en una emoción o en un sentimiento, sino que se basa en la determinación de obedecer la voluntad de su Padre. Cristo nos ama porque primero ama a su Padre y por tanto obedece en amor a su Padre. Esto es lo que se refiere Pablo cuando dice andar sabiamente entendiendo cuál es la voluntad del Señor. El camino de Cristo fue de acuerdo a la voluntad de su Padre, entendiendo cuál era su voluntad, y en amor lo obedeció hasta la muerte. Aquellos que estáis estudiando o que habéis estudiado en la célula de Filipenses, en el capítulo 1, si recordáis, cuando lo visteis al principio, Pablo oraba fervientemente, nos dice, en amor, por ellos, por la iglesia de Filipos. Y fijaros por lo que pedía Pablo en el capítulo 1, versículo 9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento.
Pablo está diciendo que el amor abunde más y más en sabiduría. Así que vemos esta relación que hace de nuevo Pablo entre el amor y la sabiduría, o con andar sabiamente. Y si analizamos este texto también, lo relaciona con los frutos que hemos visto del Espíritu, de bondad, justicia, verdad, para gloria y alabanza de Dios. Santiago también habla acerca de la sabiduría que procede de lo alto, en el capítulo 3, versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí no vemos directamente esa relación entre la sabiduría o en andar sabiamente y andar en amor como Cristo. Pero si os fijáis, las palabras que describe Santiago de la sabiduría que procede de lo alto son muy parecidas a las palabras que describe Pablo del amor en 1 Corintios 13. Y de nuevo tenemos en estas descripciones las características de bondad, las características de justicia y las características de verdad. El amor de Dios o el amor de Cristo con el que somos llamados a amar y a caminar van de la mano con la sabiduría que viene de lo alto y que se alimenta de los frutos del Espíritu, de toda bondad, justicia y verdad, porque el fin de ese amor es agradar al Padre en obediencia. Obedecemos porque le amamos. El ejemplo mismo lo vemos en el versículo 2 de Cristo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero la realidad es que no somos ingenuos, porque amar como Cristo o tener el amor de Cristo hacia el Padre como medida requiere esfuerzo, es un arduo trabajo. Y me gusta como Pablo nombra el hecho de amar en 1 Tesalonicenses 1:3. Él dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, y dice, del trabajo de vuestro amor. Y me gusta más cómo lo expresa en la Biblia de las Américas, dice, de vuestro trabajo de amor. Amar es un trabajo al que somos llamados. Y Pablo no es el único que habla de este amor trabajado, de este amor que requiere esfuerzo, trabajo, disciplina. El escritor de Hebreos también escribe en ese sentido, en el capítulo 6, versículo 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Trabajo de amor. Así que si amar como Cristo ama es difícil, y además tenemos en consideración que amar es un trabajo que requiere esfuerzo, disciplina, qué difícil entonces andar como Cristo. Y por lo tanto, qué imposible entonces llegar a ser imitadores de Dios, puede pensar uno. Pero la palabra de Dios es para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, como le escribe Pablo a Timoteo. La fórmula, entre comillas, la manera de conseguir eso, la tenemos en el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. De la misma manera que alguien se llena de vino y este es movido, este es dominado, es controlado por la embriaguez que provoca el vino, alguien que se embriaga con el Espíritu del Señor, es decir, alguien que se llena con el Espíritu del Señor, es alguien que es movido, que es llevado, que es controlado, que es guiado siempre por el mismo Espíritu. Ser lleno del Espíritu Santo significa que Dios mismo habita en ti. Eso es una realidad para todos los creyentes, pero además ser lleno del Espíritu Santo es que Él mismo refleja su carácter en tu corazón, en todo lo que hagas. Él te controla, Él te domina, Él te mueve, Él te guía. Y con ello se cierra el círculo. Ser imitadores de Dios y andar como Cristo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Siendo lleno por el mismo Espíritu del Señor. No va de nuestro esfuerzo el que va a hacer que consigamos quitar de nuestro corazón toda fornicación, toda inmundicia o toda codicia, sino que cuando nuestro corazón sea lleno del Espíritu del Señor, lo que va a ocurrir es que no va a haber lugar para esa idolatría, no va a caber, no va a tener cabida en nuestro corazón. Y entonces las obras que saldrán de nuestro corazón serán obras de olor fragante al Señor, porque van a salir de un corazón justo, de un corazón bueno y un corazón verdadero, como es el corazón de Dios. Un verdadero hijo amado de Dios, creciendo en amor
creciendo en sabiduría y entendimiento de cuál es la voluntad del Señor, deseosos de obedecer y de imitar a su Padre, que tanto los ama. Y aquí viene lo interesante, porque cuando somos llenos del Espíritu del Señor, lo interesante es que entonces de nuestra relación vertical, de aquello que recibimos en nuestra relación con el Padre, lo derramamos hacia nuestras relaciones horizontales con nuestros hermanos. Las bendiciones derramadas sobre nosotros ahora son vertidas sobre aquellos que están a nuestro alrededor. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pablo no nos está pidiendo ahora que nos pongamos a cantar entre nosotros. Cuando hagamos el culto, puedo imaginarme a Mari hacerlo. A ella sí, dice que sí con la cabeza. Pero no hace falta, si lo podéis hacer, lo podéis hacer, pero no es lo que nos está diciendo aquí Pablo. No se trata de ahora hablar como si esto fuera un musical, sonrisas y lágrimas. No va de esto. Lo que nos dice Pablo es cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Otra vez, una vez más, Pablo está apuntando directamente a nuestro corazón. La bendición recibida por el Señor es vivida, es gozada, es disfrutada en medio de su pueblo. Hay júbilo, hay contentamiento porque somos lo que somos en el Señor. Y en Él somos luz y hemos sido rescatados de las tinieblas. Nuestras relaciones deberían ser siempre en agradecimiento a su obra en nosotros. Ese gozo y esa gratitud, ese reconocimiento de su obra, entonces es devuelto a Dios en gratitud por los méritos de Cristo. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como decía al principio, desde el capítulo anterior, desde el capítulo 4, Pablo nos está indicando la manera en la que deberíamos vivir de forma contrastada con lo que éramos antes y de forma contrastada con el mundo, con nuestra antigua manera de vivir. Y en todas estas enseñanzas que Pablo ha estado exponiendo a lo largo de estos capítulos hay algo fundamental, tanto si has conocido al Señor como si no le has conocido, pero le estás buscando. Esta realidad está en el centro de esta enseñanza y está concretamente en el versículo 14, el cual intencionalmente he saltado y he dejado para el final. Dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En el inicio de nuestro caminar está Cristo y su Evangelio. No podríamos ser imitadores de Dios ni caminar en el amor de Cristo si Dios no nos hubiera llamado cuando estábamos muertos y nos hubiera alumbrado con la vida, la luz de Cristo. Dice 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el principio, Génesis 1:3, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y a la luz le llamó día, y las tinieblas noche. Pero en el principio de nuestra vida espiritual, Dios nos dijo: sea la luz, y fue la luz en nuestro corazón. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Y sabéis cómo llamó Dios a la luz? Pues le llamó Alison, Miguel Ángel, Ignacio, Ips, y así podríamos ir siguiendo uno por uno, silla por silla. Así Dios llamó a la luz, porque somos luz en Cristo. La buena noticia del Evangelio es que constantemente somos hechos luz en Cristo, constantemente somos santificados. El Evangelio nos recuerda que no servimos ya al antiguo Señor, ahora somos hijos amados, deseosos de ser imitadores de su Padre Celestial. El Evangelio no está solo al inicio de nuestro caminar, sino que el Evangelio debe estar en medio de nuestro caminar, en medio de nuestra santificación. Debe estar presente constantemente en nuestras relaciones el Evangelio. Así que clama a Dios para que la luz de Cristo brille en ti y seas amado, para que todas las cosas que hay en nuestro corazón sean puestas en evidencia por la luz, que su luz lo manifieste todo,
que te traiga de muerte a vida, o que te traiga de la idolatría del corazón al contentamiento y a las acciones de gracias a tu amado Padre. Este versículo 14, creen los teólogos que se trata de un antiguo himno que cantaba la iglesia primitiva, basado en Isaías capítulo 60. Y me gustaría precisamente terminar con unos versículos del capítulo 60 de Isaías. Así que si queréis acompañarme a Isaías 60. Isaías 60, y con esto acabaremos, versículo 1. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y sigo en el versículo 20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Que el Señor nos bendiga. Amén.